Bien, Carlos, las crisis, ¿verdad? Porque son varias. Parecen como una cajita de las muñequitas. Las matrioscas. Las matrushkas. Una dentro de otra. Bien. Quisiera comenzar diciendo que desde que apareció el hombre sobre este planeta, se inició un proceso de lucha por el poder en sus diferentes versiones. El más fuerte al más débil, el más inteligente al menos. En fin, siempre ha habido una lucha de poder. Eso no tiene ninguna discusión. Un hombre sobre otro, una tribu sobre otra, un pueblo sobre otro, un país sobre otro. Siempre hubo dominio de alguien sobre alguien. Las razones diferentes. Ha habido problemas en que un pueblo ha tenido que buscar territorio, otros buscan alimentos en zonas donde hay el alimento, riquezas, es decir, ir a donde hay riquezas, a veces saqueo, ir y robarse el trabajo de otros pueblos, hombres que tratan de tener incidencia sobre otros hombres o sencillamente comida. Hay ahora, después de cierto tiempo, que el hombre, como todo evoluciona, también ha evolucionado las razones de buscar el poder. No es lo mismo un mundo con 1 millón, con 1.000 habitantes, con 1.000 millones de habitantes, que con 7.000 millones. No es lo mismo un régimen de gobierno monárquico que un régimen democrático. Y todo eso fue cambiando, cambio climático, es decir, todo cambia. Pero también cambió el poder hegemónico. Yo quiero tener un poder sobre ti, sobre tu país, sobre tu región, sobre el mundo. Y en el momento en que uno revisa la historia, dice, bueno, los griegos y los romanos, el imperio romano se trató de extender. Después vinieron los turcos. Y así siempre hemos tenido un enemigo que trata de tener control de lo nuestro. Después específicamente en el siglo XX, el siglo de los grandes cambios, el poder hegemónico se buscó los enemigos comunes y nos los pusieron en la cabeza. En los años 30, Hitler, Japón, Italia, el nazismo era el enemigo del mundo. Querían dominar el mundo y el mundo se puso de acuerdo, los aliados, y vencieron el nazismo. Pero inmediatamente termina esa guerra que fue ganada por los buenos, aparece un nuevo peligro que dura desde el 45 hasta los años 89-90, que se llama el comunismo, el enfrentamiento del capitalismo y el socialismo. El comunismo durante 50 años fue el enemigo que tuvieron todos los pueblos porque el capitalismo lo señaló como tal. Cuando se pudo vencer con un gran trabajo hecho por los países capitalistas en combinación con mucha gente del socialismo, entonces viene que había que buscar un enemigo. Y el enemigo es el terrorismo,
cuyo principal portador y vector que contaminaba era el islamismo. Los musulmanes lo señalaron como los principales productores de terrorismo en el mundo. Eso fue parcialmente resuelto por el capitalismo, tomando algunos países islámicos y destrozándolos. Ahorcaron a Hussein, picotearon a Gaddafi, sacaron del poder a Mubarak y bajo el nombre de la primavera árabe inclusive alimentan gente más terroristas que los propios terroristas y le dan ayuda al ejército, al ISIS, para poder salir de Siria. Nazismo, comunismo, terrorismo, islamismo. Pero se termina y aparece el problema de que los países y los gobiernos tienen problemas de tipo económico y quien le distorsiona su economía es un dinero que no tiene acceso al impuesto ni tiene acceso a nada y hay que legalizarlo. Legalizaron el alcohol y el cigarrillo, pero no pudieron legalizar las drogas por el daño que hacen. ¿Qué hacen? Entonces declaran un nuevo enemigo, el narco, el lavado, la evasión de impuestos y aparece entonces ese nuevo enemigo que hoy todavía está vigente. Pero cuando ven que esto sigue, se dan cuenta que hay un cómplice, que es la autoridad. Entonces viene la gran lucha contra la corrupción. Hoy es la bandera que se está elevando. Es la lucha contra la corrupción. Ese problema es mundial, es regional y es local. Lo vamos a ver en las tres vertientes. Cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a la región y cómo afecta la corrupción. Hay dos elementos en que a nosotros no nos interesa saber si fueron creados o si fueron que ocurrieron, pero cambiaron mucho la agenda, o quizás era parte de la agenda. Uno, el 11 de septiembre que acabamos de conmemorar. Unas tribus en Afganistán, dirigida por un Arabia Saudita, prepara 4 aviones y ataca a Estados Unidos en un día. Eso ocurrió. No nos interesa saber por qué no murió nadie de raza judía, 3.000 muertos, 4 aviones. No nos interesa. Pero eso cambió toda la seguridad del mundo. Y hoy tenemos 6 meses que China y las Naciones Unidas declararon la aparición de un virus que hoy tiene 6 meses y que tiene al mundo patas arriba. 2 eventos que han cambiado totalmente todo y nos cambiaron aquí. Pero además de eso, nosotros tenemos que, además del problema político, del problema económico y del problema de salud, que ha cambiado todo, tenemos entonces que en República Dominicana ese es un elemento coincidente con que en este año 2020, en que marzo comienza aquí a aparecer eso, comienza también a trabajarse en política. Una campaña en medio de una crisis de salud.
una campaña febrero, marzo, abril, mayo, en que es movida por la crisis y en que los votantes tenemos que ir con mascarillas y protegidos. Buscamos muy fácil el culpable, la Junta Central Electoral. Una de las mejores juntas que hemos tenido, tiene que cargar con el San Benito de que todo lo tuvo la culpa la Junta Central Electoral. Y punto. ¿Por qué? Porque, señores, no se planeó ni el 11 de septiembre ni la pandemia. Pero dentro de eso hay personas en el mundo, en la región y en el país que no improvisaron o capitalizaron el problema o lo aprovecharon o se perjudicaron. Entonces, ¿cuál es la situación de hoy? La situación de hoy es que la enfermedad no ha desaparecido. Si usted coge las noticias, ve que países que ya estaban libres del virus han tenido que volver a la cuarentena. Aparecen teorías que yo respeto de gente que dice que tenemos que volver a la normalidad, que no debe haber cuarentena. Ya Trump decidió también en Estados Unidos una vez que el país no podía pararse y que había que pagar un precio. Si hay muertos, bueno, que haya muertos. Siempre habrá infección. Es una forma de ver la cosa. No la critico, no la critico. Que se abra. Entonces decretan que ya está bueno de cerrar el país. No hay enfermedad. Y si hay enfermedad, no importa. Se abre el turismo. Todos los hoteles van a abrir. Van a restaurar todos sus empleados. Van a empezar a dar servicio. Van a abrir los aeropuertos. Que vengan esos turistas que están desesperados por llegar aquí. Mientras nuestros embajadores nuevos convencen a la prensa internacional de que este es el peor país del mundo. Donde peor se ha enfrentado la enfermedad y donde hay más corrupción. Y yo me pregunto, ¿y usted que acaba de salir de una enfermedad en Italia, en Canadá, en Estados Unidos o en el Reino Unido, usted va de verdad a coger sus ahorros y va a arrancar en un avión para Punta Cana, para Puerto Plata o para Santo Domingo, a coger sol, donde la prensa de la mañana te dice que este es el peor del mundo? Que nos vaya bien. Un decreto que abre, lo abrimos. Un decreto que abre las clases, se abren las clases. Un decreto que haya, que diga que los niños no se deben casar para no reproducirse, que lo oigan. Un decreto que diga que la mamá no le diga a la niña de 12 años, búscate un hombre que nos resuelva el problema y que traiga cuarto a esta casa, porque resulta que el matrimonio no es lo que produce el embarazo en adolescentes. Es la búsqueda de bienestar familiar que las mamás mandan a las muchachitas a buscar hombres para que resuelvan problemas. Pero eso no es por decreto. Eso no es por decreto. 5 de julio, elecciones generales y el PRM, con un bloque de oposición, gana las elecciones y desplaza al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Antes de nosotros, estamos acostumbrados a ver los hechos y después comentarlos. Pero resulta que aquí hay gente que primero crea los hechos, los produce y después hace para que lo comenten. Y aquí hay gente que no estaba improvisando. Se estudia la situación. ¿Cuál es la situación? La situación es que si Danilo Medina ganó en el 2016 unas elecciones, todo apuntaba
que en el 20, si Danilo Medina estaba habilitado y la Constitución le permitía, no había ninguna fuerza organizada que podía vencer a Danilo Medina. Estaba en el poder, tenía todos los recursos, tenía todo el dinero y tenía el partido más fuerte que había obtenido 62% en las últimas elecciones. Ven el cuadro. Dice, con esto no se puede. Vamos a hacer un muñeco. Primero, hay que unir toda la oposición. ¿Por qué? Porque el PRM lo único que tiene son 35%. Tenemos que buscar un porcentaje mayor. Hay que unir la oposición. Número 2, hay que dividir ese partido. Hay que quitarle un pedacito al PLD. Tercero, no importa con quién aliarse. Lo importante es lograr la unidad. Después hablamos. Y así surge el 5 de julio. Una organización sin votos, liderado por un periodista, logra un bloque en el que reúne los sectores más disímiles de este país y consigue que ese bloque logre 53% de la votación. ¿Cómo? Se organizó una maquinaria que le dijo al país, no importa la corrupción, todo eso que está ahí tiene que irse porque son unos ladrones. Pero había un problemita. Aún así, el PLD era fuerte. Y aparece no digo Judas, un brillante político que se da cuenta de que eso está pasando. Le dice, yo tengo lo que a ustedes les falta, pero tienen que dar más participación. Pero si usted es parte de aquello, no, ya yo no soy parte de aquello. Yo le voy a dividir el PLD. Y ese poquito que le faltaba a la oposición, se lo pone la fuerza del pueblo con el expresidente Fernández, en que logra un 53%. ¿Qué hicieron? Primero, oponerse a la reelección. Lo lograron. Segundo, oponerse a la rehabilitación de Danilo. Lo lograron. Y tercero, lograron que se quedara solo el candidato Castillo con 36%. Aún con toda esa oposición, Gonzalo Castillo solo le mete 36%. ¿Qué quería Danilo? Danilo sabía que con Gonzalo el PLD dividido y la oposición juntos se iba a perder, pero jugaba una cosa y se equivocó. Ahí fue no reelección, no rehabilitación y no segunda vuelta. Si él hubiera logrado que la oposición tenga 49 o menos, hubiera negociado con la oposición. Pero la oposición, Leonel y la oposición unida le metieron 53%. Ahí surge un gobierno producto de unas elecciones que reflejaron el voto popular. El que diga que eso no fue así está equivocado. Esos fueron los votos que tuvo la oposición y esos fueron los votos que tuvo el PLD. Ahora, ¿qué pasó? Que lo importante era sacar al PLD de Danilo del poder. Y lo hicieron. Al punto de que más adelante veremos quién representa el futuro político de aquí. Pero muy bien, ¿quiénes se unieron? Señores, sectores que inimaginables se iba a pensar que se unieron.
el líder de Participación Ciudadana, sin un voto y sin un poder que no se sabe quién se lo dio, como dice Juan Taveras Hernández, se demuestra que un partido logra una unidad sin ser partido y sin tener un voto. Y logra el PRM, que es el PRD, el retorno de muchísimos PRMistas, de muchísimos PRDistas al PRM. Un PRM que tenía 35%, pero 35 no ganaban. Entonces, 5 partidos de oposición, pequeños, pero 5 partidos en el que estaban los hijos de Peña Gómez y los hijos de Atuey de Camps. Tercero, descontento popular. La gente estaba harto de los PLDistas por la forma que ellos se manejaron. No pensaron en otro, pensaron en ellos. Otra, lograron que Leonel le dividiera el PLD y que no pusiera condición. Yo se lo divido, no se preocupe, después hablamos. Y, señores, en un partido en que usted coja a Milagros Ortiz, a Vincho Castillo, al Jure Barjum, mucha gente no sabe de qué estoy hablando, pero los que yo quiero que sepan, y lo pone a votar por el mismo partido. Eso es motivo de pensar mucho. Cuando usted coge Participación Ciudadana, Montalvo, la salida de la Fuerza Nacional Progresista del poder y unirse, cuando usted coge lo más limpio que tiene la política dominicana, pero por conveniencia hace ceguera voluntaria y amnesia con las principales actos de corrupción del PLD en 8 años. Y Celio, no importa, es mi candidato. Y mis candidatos siempre tienen razón y son buenos. Y consiguen 53% de ahí. Pero ahora viene el problema, ganamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada, nadie aquí luchó por nada, aquí se luchó por la patria. Fenómeno, luchamos por la patria. Y ahora, señores, tenemos una realidad. No hay PLD en el poder desde el 5 de julio. Y esto está gobernado por un Consejo de Estado de un grupo de fuerzas que un presidente de la República se ha convertido en un presidente de un directorio ejecutivo que tiene que hacer lo que pueda para poder mantener gobernabilidad, para poder mantener control relativo de una crisis en la que está haciendo el arte de lo posible sin garantizar resultados. Entonces se inicia en República Dominicana un gobierno el día 16, fue el 5 de julio, pero el 16 de agosto se inaugura y justamente con un escenario sin precedentes. Nunca antes se logró que los dos principales países que República Dominicana tiene, como decía Pelegrín Castillo, estuvieran presentes en la toma de posesión. Y penosamente no se pudo fijar una posición de país frente a Estados Unidos con Pompeo sentado ahí adelante, con una mascarilla con la bandera de los Estados Unidos y con el presidente de la República de Haití al lado. Nunca antes tuvimos esa oportunidad y la desperdiciamos. El cambio, la corrupción, la impunidad, es cierto, pero ¿y el país? ¿Y el país? Donde hasta el presidente tiene que decir, por favor, no es un botín,
lo que hemos ganado fue el poder. Una jauría de personas con hambre, porque este es el país, el gobierno que más fuerte es el que más compra, el único que paga, el único que emplea. Es todo. Y le pongo de ejemplo siempre el desayuno escolar. Solo con un presidente que ordene comprarle el desayuno a una persona un solo día, lo convierte en millonario. De los 200 días de las clases. Un solo día que le compre el desayuno escolar, le está comprando 27 millones de pesos. Y le está dejando por lo menos 5 de beneficio. Pero, doctor, ¿y usted no ve, a veces usted no sé si usted ha tenido la misma percepción que tiene mucha gente, incluyéndome a mí, de que a veces uno ve que la oposición, que debería ser el partido que dejó el poder, es casi inexistente o casi no se expresa o no lo hace con tanta vehemencia como gente que es del mismo, que se dice ser del mismo partido que ahora está en el poder y que ataca con menos misericordia de la que tendría la misma oposición a su propio gobierno. Por eso mismo, por la apetencia de cargos también. No es apetencia, por la necesidad. 16 años abajo. Y como te dije, Juan Pero Abinader le ofreció algo a alguien. Pero es que no había que ofrecer. Yo me fajé. Y tú estás ahí por mí. Y ya han pasado 15, 20, 30 días. Y tú no has votado a todo el mundo. ¿Cómo tú vas a dejar estos PLD? Ese es un principio así. Mira, yo te voy a decir por qué es que ha dado trabajo emplear 2 millones de personas. Que también, Carlos, recuérdate, que se ha incrementado con la cantidad de... Yo te voy hablando con Michelle, un dato, de que aquí hay gente que se va para la calle sin liquidación. Es decir, de 10 millones de habitantes, más los 10 de ahí al lado, tú tienes que la seguridad social va a cubrir la totalidad de los 7 millones que hay que cubrir. Si esa gente, 2 millones pierden el trabajo, más los que tienen 16 años abajo, ¿dónde lo vas a poner a trabajar? Va a llegar el momento, y ojalá que Dios quiera que no sea así, que haya personas que sencillamente no se van a ir a la Plaza de la Bandera a protestar. Van a ir a la oficina y van a sacar un tipo por el cuello y se van a sentar a ellos. Y eso no lo va a poder parar. Por eso que yo le preguntaba, es si los empleos son el principal problema que tiene. Pero seguro, ¿y por qué tú crees que es la patria? Es la patria. Es Duarte, Sánchez y Mella. No, ya. Quítate eso de la cabeza. Es que aquí se ha dado un golpe de Estado constitucional bien dado en que se salió del PLD de fuetazo. Eso fue lo que pasó. Se combinaron las fuerzas como el día en la noche del 30 de mayo. 2 tiros a Trujillo. Se acabó el juego. Y ya. El 78, Balaguer para afuera. El 86, el PRD para afuera. El 94, los dardos de los partos para afuera, Balaguer. Viene el PLD. Venía Peña, para afuera Peña. Se juntan los dos viejos y sacan al pobre Peña del juego. Y le dan su golpe constitucional. Entonces, ahora pasó lo mismo. Fue Pompeo al Congreso y evitó que el PLD siga. Eso fue un proceso. Ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se dividió y cómo va a manejar Luis esta situación? Lo está haciendo bien. Ahora, déjenlo tranquilo. Porque cuando el cirujano tiene el pecho abierto y el corazón en la mano, usted no puede joder mucho. Porque el que se va a morir no es el cirujano, el que se va a morir el paciente. Entonces, eso que tú estás diciendo, que qué van a hacer los que no tienen trabajo, seguir buscándolo. Pero eso no se habló ni se firmó. Y hay otras personas que ya han cobrado. Y de eso vamos a hablar después que tú me dejes tomarme un cafecito. Porque yo no estoy entrenado para programas tan largos. Bueno, bien, vamos entonces a recordarles, como siempre, que hay asuntos
que usted debe tomar en cuenta, como por ejemplo la salud. Hay un lugar donde usted puede conseguir las consultas, imágenes, laboratorio, odontología, oftalmología y muchas otras atenciones médicas sin moverse de una sola plaza, que es en el Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnósticos, Salud Siglo XXI, primera unidad de atención primaria no gubernamental, Avenida Las Palmas, número 116, casi esquina Isabel Aguiar, Plaza Anabel, en Herrera. Usted puede acudir a buscar atención y son bienvenidos los que tienen SENASA subsidiado y contributivo, Humano, PALIC, APS y Universal. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnósticos, Salud Siglo XXI. El Banco Empire es una institución financiera dirigida por un grupo de inversionistas con comprobada trayectoria y reconocida experiencia bancaria internacional. Tiene agentes en las oficinas de LIR comercial en todo el país y su oficina principal está en la avenida Bolívar 409 en Gascue, Santo Domingo, 809-621-7000. Cerdo Centro, 27 con privada. Cerdo Centro, la mejor comida criolla en un solo lugar, almuerzos y desayunos empresariales. Haga su pedido en el 809-530-6613. Cerdo Centro, 27 con privada. Volvemos en unos instantes.